Tardes, compañeros. A mi grupo le correspondió trastornos de los discos intervertebrales. Como tema principal tenemos la hernia de disco. La hernia de disco es el trastorno principal, es que se encarga de separar las vértebras. Entre el mismo se ejercen unos movimientos que son los que se encargan de que ellos se encuentren juntos. Ellos se encuentran envueltos por ligamentos y permiten que ellos siempre mantengan unidos. Estos permiten la flexibilidad de las personas para poder correr, caminar y girar. Bueno, yo les voy a hablar sobre los síntomas. Esos síntomas normalmente se presentan en la parte baja de la espalda y muy poco a menudo en el cuello. Presentan calambres, dolores en los brazos o en las piernas, debilidad. Como factores de riesgo tenemos el peso, la profesión y la genética. En el peso encontramos que se genera presión en los discos de la zona lumbar. En la profesión encontramos que hay actividades que siempre son repetitivas, como le decía ahora el profesor, y también que son las que más se encargan como en las actividades físicas. En la genética tenemos que se transmite por algo hereditario. Siguen las características. Estas tienen el núcleo pulposo, la meseta vertebral, el cuerpo vertebral, el anterior y el posterior. Tiene el anillo fibroso, el disco intervertebral y el cuerpo vertebral. ¿Pueden apreciar una imagen? El diagnóstico comienza con un examen físico de toda la columna vertebral, los brazos y las extremidades. El médico examinará toda la columna para comprobar la flexibilidad, los movimientos y las señales que sugieran que la hernia de disco está afectada. Como recomendaciones hay una que es muy principal. Cuando el disco se encuentra muy desgastado, para algunas personas la mejor solución es cambiarlo por uno artificial. Como segunda recomendación tenemos lo que decían ahora las compañeras, una mejor postura, hacer un ejercicio, pero hacerlo adecuadamente. Y también lo del peso, el peso tiene que estar adecuado a la estatura de la persona. Bueno, nosotros también quisimos como hablar un poco más sobre las otras enfermedades que pueden ver en esos trastornos y vamos a hablar sobre la discopatía lumbar. Esta corresponde a la degeneración del disco intervertebral y esa requiere de estudios como imágenes, ya sean radiografías, TAE de columna lumbar, resonancias magnéticas. Los síntomas principales son los dolores lumbares, los dolores lumbociáticos. En los dolores lumbares es irradiado a las piernas y a ambas piernas o una sola pierna. Y cuando habla del dolor lumbociático es la irritación y la comprensión de la raíz nerviosa. El tratamiento para esta es la relajación de los músculos, analgésicos, reposos y en los peores de los casos la cirugía. Otra enfermedad que la que le vamos a hablar es la estenosis raquídea. Esta la causa mayormente el envejecimiento de la persona y se empieza a resecar los discos espinales y empiezan a sobresalir. Otra causa puede ser los tumores de la columna y un tratamiento que se puede hacer la inyección epidural. Otra enfermedad que vamos a hablar es la artrosis vertebral. Consiste en la degeneración del núcleo pulposo y del disco intervertebral. Un tratamiento que se puede hacer es la cirugía.